Hola, soy Marta Ferreira del Instituto Nacional de las Mujeres y estoy muy contenta de estar aquí para darles la bienvenida a esta mesa de diálogo llamada Resonancias Feministas, producida por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Nos acompañan Maru Chávez, fundadora de Violeta Radio, integrante de Salud Integral de la Mujer. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Alejandro Brito, periodista, muy reconocido activista y director de Letra S. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre este tema. Yo digo que las alianzas son una construcción colectiva. No sé, Alejandro, ¿cómo lo ves? Y sobre todo, bueno, situémoslo alrededor del tema del feminismo, que es algo tan amplio, cómo estas alianzas construyen un movimiento que avanza colectivamente. Adelante, Alejandro. Yo creo que las alianzas en todo movimiento social son cruciales, definitivamente son determinantes, ¿no? Porque yo pienso que un movimiento por sí solo a veces no es capaz de llegar a influir en el pensamiento y en las políticas públicas del Estado, ¿no? Me parece que, y también va a depender de las coyunturas, ¿no? Las alianzas también se hacen coyunturales, ¿no? Y, por ejemplo, para el movimiento LGBTI+, el feminismo o los feminismos o las organizaciones feministas y de mujeres han sido crucial, ¿no? Me parece que desde el inicio, desde el origen mismo del movimiento, toda esta reflexión que abrieron el pensamiento feminista, ¿no? Desde aquella famosa frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer sino se llega a serlo, abrió toda una expectativa, todo un espacio de reflexión que sigue hasta ahora, ¿no? Con todos los estudios de género, ¿no? Me parece que para nosotros, nosotras, LGBTs, este pensamiento feminista nos abrió el espacio de reconocernos mutuamente, de cuestionar también al lado de las mujeres todo este sistema patriarcal, este sistema de imposición de géneros, de roles de géneros, que estaban oprimiendo a las mujeres, pero que también nos estaban oprimiendo a nosotros, ¿no? Me parece que tanto el movimiento feminista de mujeres como el movimiento LGBTI+, han seguido como trayectorias paralelas, ¿no? Si vemos las etapas de esta segunda ola del feminismo en México, que aparece en los años 70, el movimiento LGBTI+ en México aparece también en los años 70, ¿no? Hay un reflujo en los años 80, igual en el movimiento feminista, igual en el movimiento LGBTI+, y los 90 me parece que es como la década donde se consolidan más en la práctica esas alianzas, ¿no? CIPAM, aquí con las compañeras de CIPAM y Letra S, fuimos aliades desde esa década, ¿no? ¿Quieres comentarnos, Violeta? Mira, yo creo que justamente como está diciendo Alejandro, el feminismo es una visión de la vida, del mundo, de las personas, y que viene a cuestionar efectivamente el sistema de relaciones entre seres humanos, enfocado inicialmente en las mujeres, porque justamente somos como el centro del sistema de opresión del sistema patriarcal. Cuando cuestionas ese sistema de opresión, creo que empiezas a desestructurar ese propio sistema. Y en ese sentido creo que el feminismo ha permeado a otros grupos de seres humanos que también están inmersos en ese sistema de opresión, y creo que es ahí donde empiezan a generarse las alianzas. Es decir, si mi mirada al sistema patriarcal te ayuda para que también te ubiques como un sujeto que ha estado oprimido por ese mismo sistema, creo que entonces es cuando viene como una especie de conciencia y decir, es cierto. Y en ese sentido, me parece que el feminismo es el aporte del feminismo justamente hacia otros movimientos y hacia otros
grupos de seres humanos. Y creo que las alianzas se han dado como de manera natural, en ese sentido que decía Alejandro, el movimiento LGTBI+, viene como a encontrar en las organizaciones feministas, en las mujeres feministas, esas como empatía. Es decir, es que no solo estamos suprimidas las mujeres, hay otros grupos de seres humanos que han venido, y dentro de incluso de las propias mujeres, por cuestiones de clase, por cuestiones de identidad étnica, ha habido este sistema de opresión. Y entonces creo que el feminismo ha aportado algunas herramientas teóricas y políticas para entonces mirarnos como dentro de ese sistema y empezar a buscar cómo desestructuramos, ¿no? Muchas gracias, Maru, que te había bautizado como Violeta, porque bueno, soy fundadora de Violeta Radio y de CIPAM. No te preocupes. Bueno, lo que pienso también en relación a lo que estaban comentando ambos es que es mutuo, ¿no? Porque en el camino teórico, en el camino de la construcción teórica del propio feminismo, ha habido aportaciones que vienen desde otro lado también, ¿no? Que vienen de todo el campo de la teoría queer también. Creo que eso enriqueció enormemente el campo teórico del feminismo y que no es el mismo, no es lo mismo el feminismo ahora en los años 60 que lo que fue después de los 90, ¿no? Yo creo que todo ese campo teórico empezado a desarrollar, si quieren, por Judith Butler, va como a darle una nueva consistencia teórica, pero venida ya desde otros campos, ¿no? Y luego quería un poco hablar también del tema del avance político, porque cuando hablamos de esto también hablamos de política, ¿no? O sea, de avance político. Y yo creo, no sé cómo lo ves, Alejandro, cómo lo ves, Maru, que el movimiento feminista se enriquece y se fortalece cuando suma otras agendas, ¿no? Cuando no se queda puntualmente con una sola demanda y es capaz de aglutinar. Es ahí cuando, no sé cómo lo ves, o sea, cuéntame. Sí, yo creo que desde un principio, cuando nació el movimiento feminista, esta segunda ola en los 70s, incluyó la demanda por la libre opción sexual, o sea, también por la libertad de que tú puedas ser de orientaciones sexuales, identidades de género, ¿no? Fue una de sus demandas principales, ¿no? Y las compañeras lesbianas, sobre todo, tenían esto que se llamó la doble militancia, ¿no? Porque militaban tanto en el movimiento feminista, en grupos feministas, como en el movimiento LGBTI+, y ellas fueron como el puente de conexión, ¿no? con todos los demás agrupaciones o identidades LGBTI en el movimiento, ¿no? Entonces, desde un principio, el movimiento feminista incluyó esta demanda, ¿no? De la libertad de opción sexual, ¿no? Y ahí nos sentimos incluides, ¿no? Dentro de ellas, y por supuesto que las sentimos como las aliadas, como decía Maru, naturales del movimiento, ¿no? Y yo creo que sí, que el movimiento feminista se enriquece al incluir otras demandas, ¿no? El de la educación sexual, por ejemplo, me parece que esa demanda es fundamental, ¿no? Porque yo creo que ahí, digamos, se avanzaría mucho, ¿no? Con una educación en sexualidad integral, ¿no? Desde las primeras formaciones de las generaciones, ¿no? Y bueno, muchas otras demandas que tienen que ver. Y no podemos dejar de obviar que también hay, digamos, algunas, ¿cómo le podemos llamar? Fricciones, ¿no? Tensiones. Sí. Yo, por ejemplo, cuando se impulsó lo del matrimonio igualitario, grupos feministas apoyaron, ¿no? Apoyaron decididamente, pero había otros que no, y lo entiendo, porque para muchas feministas el matrimonio ha sido como la institución patriarcal por excelencia, donde se les sujeta, donde han sufrido mucha opresión, ¿no? Esa institución, lo que representa simbólicamente, ¿no? Entonces muchas feministas no se sintieron tan identificadas con esa demanda nuestra, pero hubo muchos grupos de feministas que sí, porque lo veían desde el lado de la igualdad, porque la lucha de las mujeres es por la igualdad, ¿no? Por la igualdad no solo jurídica, sí, de trato jurídico, pero también la igualdad social. Y la reivindicación del matrimonio apuntaba a eso, hacia la igualdad, ¿no?
no tanto hacia la defensa del matrimonio como institución, ¿no? Sino más bien era la lucha por la igualdad, y ahí es donde hubo una conexión, ¿no? Con el movimiento feminista, ¿no? Y bueno, y los derechos sexuales y reproductivos, las feministas abrieron con esa reflexión diciendo los derechos humanos, los derechos de las mujeres también son derechos humanos, y empezaron toda una reflexión sobre los derechos humanos, ampliaron la frontera de reflexión sobre los derechos humanos y con los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces ahí pudimos, digamos, participar dentro de esa apertura, por ejemplo, el movimiento de lucha contra el SIDA, ¿no? Que tenía que ver con el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Entonces ahí también hubo otra conexión y otra, digamos, otra alianza, ¿no? La lucha por, digamos, el acceso a servicios sin discriminación para las personas que son diagnosticadas por el VIH o con SIDA, ¿no? Y que en ese sentido, como siempre, pues en México va muy a la vanguardia en cuanto a los avances normativos y no discriminatorios. Luego la problemática, como siempre, es la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces un poco quería que te cerráramos este bloque, Maru, con esta idea tuya de lo del margen hacia el centro, ¿no? Un poco cómo explicar un poco a quienes nos están escuchando esa importante y política idea de cómo el margen, que parecen minorías pero no lo son, somos minorías en cuanto a poder, en cuanto a acceso a poder, pero no somos como minoría numérica, ¿cómo se construye eso también en base a alianzas? Es que, mira, yo creo que, retomando un poco desde las tensiones, creo que las tensiones existen en todos los grupos humanos, porque tenemos ideas diversas de cómo llegar a un objetivo y los caminos son distintos. Para mí el punto es que el feminismo lo que plantea es la igualdad de las mujeres en relación a otros seres humanos, ¿sí? Y ¿cómo llegamos hasta eso? Pues tenemos ideas diversas de cómo, el camino que tenemos que seguir, las estrategias que tenemos que implementar para alcanzar esa igualdad. Y yo digo, para alcanzar la libertad de pensamiento y de acción de las mujeres. Reconocernos como, por ejemplo, mujeres con un cuerpo no necesariamente biológico femenino, sino mujeres con un cuerpo que a través del cuerpo ejercemos la sexualidad, ¿no? Retomando esto que decía Alejandro. Y entonces, pues uno de los objetivos principales del feminismo me parece que es justamente la libertad de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, creo que las tensiones se generan porque tenemos distintas maneras de imaginar los caminos para llegar a esa libertad. Y entonces, bueno, pues sí, en esos pensamientos no hegemónicos, pues vamos a encontrar tensiones, ¿verdad? Pero yo creo que una manera de incorporar a diversos grupos plurales de mujeres biológicas y no biológicas, pues justamente es aceptar que tenemos distintas maneras de caminar, pero que no son distintas maneras de reconocernos como seres humanos libres, porque creo que hay esas tensiones a veces generan como separatismos, ¿no? Unas piensan que las diferencias están en el camino, yo digo que no, que las diferencias están en que alguien está violentando los derechos de otras personas. Esas son las diferencias. Pero los caminos no tendrían por qué generarnos diferencias, creo. Yo creo también que a veces esos debates que explica sobre la biología o la no biología o el derecho a llamarte mujer o no, son también debates
no sé si decirlo falsos, pero sí sin calado, ¿sabes? Como más movidos políticamente que debates realmente en donde tengamos que detenernos. Yo creo contigo, también coincido, de que habrá momentos en que nos separemos y ahí están las tensiones. Creo que hay que poder hablar entre aliados también de las tensiones y de las cosas que nos van a separar en el camino, pero también reconocer que tenemos todavía, y hay que decirlo, un largo trecho de camino juntos, ¿no? No sé qué piensas, Alejandro. Yo creo que sí, todavía, digamos, hemos avanzado, sobre todo a partir de la década de los 90 para acá, tanto el movimiento feminista como el movimiento LGBTI+, en el reconocimiento formal o jurídico de nuestros derechos, ¿no? Me parece que ahí se ha avanzado bastante, un buen trecho. Pero nos falta todavía como incidir a nivel cultural, sí, yo de creo la sociedad. Que la ¿no? gran social. transformación es la transformación cultural, entre otras. O sea, yo creo que hay transformaciones objetivas todavía que dar, pero transformaciones de lo simbólico. Entonces, bueno, para el próximo bloque lo podemos platicar. Mientras volvemos, les invito a que continúen este diálogo sobre aliados del feminismo. Continuamos. Gracias por seguir sintonizándonos. Regresamos con el diálogo sobre aliados del feminismo. Alejandro, Maru, vamos a seguir platicando. Estábamos hablando de la libertad, estábamos hablando de eso que el feminismo, con tantas batallas que ha ido incorporando y tantos lemas, ¿no? Trabajo, reconocimiento de derechos, salud. Hemos dejado un poco, yo creo, de hablar de la libertad que estaba en el centro y que ha estado siempre en el centro de nuestras luchas, ¿no? Y que creo que ha sido un elemento de confluencia de otros movimientos, ¿no? ¿Qué piensas en ese sentido de la libertad y de la libertad como libertad política, también como un elemento, como un instrumento de lucha política? Sí, yo creo que es una reivindicación fundacional del movimiento feminista. Me parece que en los años 70 fue muy libertario el movimiento, con este espíritu libertario, que a mí fue lo que como joven en esa década me fascinó, porque además, digo yo como gay, a mí me fue muy liberador pensar que mi sexo no tenía por qué determinar mi conducta de género, ¿no? De que porque nací con genitales masculinos tenía que comportarme de tal manera. Y eso fue lo que cuestionaron las feministas, y eso me parece muy libertario. Y lo otro de decir que las personas tienen el derecho a la autodeterminación de sus cuerpos, la autonomía suficiente para decidir qué hacer o cómo expresarse con sus cuerpos, cómo expresar sus cuerpos, sus géneros, ¿no? Entonces, para mí eso es muy libertario, y yo creo que ese espíritu tiene que seguir, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo en eso, en la libertad de las personas, y eso es lo que nos debe de mover, poner en el centro cada vez que toquemos un tema, ¿no? Un tema que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con el género, ¿no? Me parece que tenemos que defender eso prioritariamente, la libertad de decidir, ¿no? De uno sobre su vida personal, sobre su vida privada, sobre su cuerpo, ¿no? Sí, yo creo que además ahí está todo el tema de esto que podríamos considerar o las mujeres hemos considerado siempre nuestro territorio, nuestro cuarto propio, que es nuestro cuerpo, ¿no? Ese es nuestro primer cuarto propio desde el cual nos relacionamos con el mundo, y la defensa sobre todo de la no tutela, ¿no? De ningún tipo de tutela y ningún tipo de subordinación sobre los deseos y sobre esto que es tan opresivo, que es la construcción de géneros, ¿no? La construcción de géneros es una construcción que oprime al sujeto. ¿Cómo ves esto, Maru? Mira, yo creo que ese es un tema central de las reflexiones feministas, y creo que también tenemos que ser autocríticas y pensar cuando estamos emitiendo nuestras ideas sobre el feminismo y sobre cómo tienen que ser las relaciones entre las personas. Creo que tenemos que colocarnos en un lugar en el que
esté presente siempre la idea de libertad y de libertad para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque efectivamente yo creo que no tenemos que estar bajo la tutela de nadie, incluso ni siquiera la de nosotras mismas como movimiento. ¿Sí? Creo que nuestra responsabilidad es aportar a la discusión, a la reflexión, al debate y a defender nuestra propia libertad sobre eso. ¿Sí? Pero creo que no tendríamos, y es una postura feminista muy personal, no tendríamos que colocarnos en el mismo lugar en donde se han colocado las instituciones que nos dictan cómo ser y cómo hacer. ¿Sí? Creo que justamente la ruptura del patriarcado es incluso cuestionarnos a nosotras mismas nuestras prácticas patriarcales y de superioridad moral que muchas veces pues tomamos, a veces consciente o inconscientemente. Yo creo que ese tema, creo que nos transmitimos, porque justo iba a poner en el centro el tema de la superioridad moral, ¿no? Y del conservadurismo, finalmente, ¿no? Cómo nos protegemos de ambos elementos, ¿no? De la superioridad moral que te puede llegar a decir yo soy más feminista que tú, o yo sí sé cómo es la ética en la que tenemos que conducirnos, o sí puedo decir cuál es la norma, ¿no? Y luego el tema de cómo evitar ese riesgo de acercarnos a posturas conservadoras, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Yo creo que sí, me parece que hay que vencer el miedo, ¿no? Porque yo veo ahí en algunos feminismos, sectores feministas que ven con sorpresa todo cómo se ha desarrollado todo este pensamiento de la teoría queer y todo el surgimiento de nuevas identidades sexogenéricas, ¿no? Con las personas trans, con las personas que ya no se reivindican de ningún género, ¿no? Son agéneros o no binarias, como se dicen, ¿no? Entonces, de pronto reaccionan como que esto es una amenaza, ¿no? Esto nos está amenazando a nuestra identidad como mujeres, ¿no? Y en ese sentido están reaccionando como reaccionan los conservadores o los sectores conservadores o de derecha, ¿no? Que siempre te han dicho, ¿no? Que siempre han dicho, no es que el matrimonio igualitario es una amenaza para la familia, no es que el divorcio es una amenaza y va a ser una desintegración de la familia, cosa que no sucede, son nada más pánicos irracionales, que no tienen un fundamento, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a fondo de las reflexiones, de los análisis y nunca perder el diálogo, la posibilidad de diálogo, no cerrarse a la posibilidad de diálogo, porque esos sectarismos pueden caer en el aislamiento y en la confrontación estéril, porque no hay diálogo, ¿no? Me parece que tendría que darse el chance, estos sectores, de conocer las vivencias de otras identidades, ¿no? Me parece que a lo mejor es parte de estas, digamos, reacciones conservadoras dentro del feminismo, el que no conocen, ¿no? Las otras identidades, no se han acercado a las mujeres trans, ¿no? Cómo viven, por qué asumen las mujeres trans, a veces algunas, ese estereotipo de género que muchas feministas o que el feminismo ha combatido, pero ¿por qué lo asumen? ¿Por qué no acercarse a entender, ¿no? En lugar de rechazar y descalificar y decir, eso no vale, tú para que yo exista, si tu existencia me está amenazando a mí, ¿no? A mi identidad, ¿no? Sí, eso es una intriga, ¿no? También para mí, ¿por qué esa existencia de otras identidades puede causarte esa angustia o esa, como llamas, pánico, casi un pánico moral, ¿no? Un pánico de existencia, ¿no? ¿En qué medida me vas a quitar capital político? ¿En qué medida voy a perder espacio de participación? Porque en general los seres humanos somos muy materialistas, ¿no? ¿Qué me vas a quitar? ¿Qué espacio de representación? ¿Qué espacio de poder que no me estás quitando? O sea, ¿cuáles son esos temores o cuáles son esas dilemas que se presentan frente a esto, Maru?
Mira, creo que apropiarse de conceptos. En esta pugna de quién es mujer y quién no es mujer, por ejemplo, yo creo que hay un retroceso fuertísimo hasta Simone de Beauvoir, porque justamente partimos en este programa y en la historia del feminismo de que Simone planteó: no se nace mujer, se hace mujer. Y por tanto, y hay, bueno, estudios feministas N cantidad al respecto sobre esa sola frase, ¿verdad? Y entonces, de pronto, ahora, en el 2020, 21, 22, nos encontramos con un fuerte debate de si las personas trans, las mujeres trans, pues son mujeres o no. Y yo creo que para mí eso es un retroceso, sí. O sea, la verdad es que el gran aporte de Simone de Beauvoir vino justamente a quitar lo biológico o a hacer un nuevo planteamiento de lo biológico en el concepto mujer, y ahora resulta que estamos, bueno, yo no, pero algunos sectores feministas están reivindicando el haber nacido con genitales femeninos para nombrarse mujer. Entonces, y pues eso, yo creo que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que estamos poniendo al frente del debate en el feminismo. Y bueno, yo tengo una postura de que acá, es decir, en un mismo tiempo reivindicamos nuestro cuerpo como nuestra primera habitación, pero no creo que tiene que estar, esa reivindicación tiene que estar vinculada a el tipo de genital con el que nacemos. Sí, bueno, la corporalidad, habitamos este cuerpo y desde este cuerpo es como nos relacionamos con el mundo. Otra cosa es ese atributo de la biología, ¿no? De la parte genital que además nos hemos pasado pues ya casi 100 años, ¿no? 80 años debatiendo y tratando de liberarnos del yugo de ese cuerpo macho o hembra para ahora regresar. Yo creo que hay algo en disputa, ¿no? Hay algo en disputa y me parece muy interesante lo que dices, Alejandro, en cuanto al diálogo, ¿no? Porque todas las partes tendemos a cerrarnos, ¿no? Y decir, no, yo eso no lo quiero escuchar. Y un poco en función de lo que tú decías también de la superioridad moral, ¿no? ¿Cómo propiciar ese diálogo, Alejandro? Yo creo que tenemos que ver cuáles son los puntos en común, que encontrar esos puntos en común, ¿no? De lo que partimos, ¿no? En este caso, digamos, podemos estar de acuerdo en una definición de lo que es el género, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todas las feministas, y también incluyo a las personas LGBTI+, estaríamos de acuerdo en la definición de género que se ha dado desde el feminismo, ¿no? Eso es lo fundacional, ¿no? Y a partir de ahí, como dice Maru, reflexionar, ¿no? No cerrarnos, reflexionar y profundizar, ¿no? No tener miedo a profundizar, ¿no? Y además me parece una cosa importante el tratar de no excluir, de no discriminar, porque el negar la existencia de un sector de la población o de unas personas, me parece que es muy violento. Es muy violento eso, ¿no? Entonces, sí, sea el número que sea, ¿no? Es decir, porque exacto. El otro día me decían, bueno, pero que son muy minoritarias. Bueno, pues que los derechos no importa, ¿no? O sea, exacto. Los derechos son los derechos, aunque sea el 10%, el 5% de la población, ¿no? Y ese debe ser el paraguas, exactamente. Los derechos humanos. Ese debe ser el paraguas de reflexión, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Ya se sabe, mientras no nos afecte derechos de terceros, lo que decidan las personas
es válido, es moralmente legítimo, es ético, ¿no? Sí, yo creo que además estos debates nos entretienen en el camino, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos por delante es el, como decías, Maru, el patriarcado, este sistema, ¿no? El sistema de dominación, sexo-género. Tenemos una tarea, tenemos el capitalismo, tenemos una tarea de transformación gigante, ¿no? Y estos pequeños debates nos separan y nos dispersan, ¿no? ¿Cómo hacemos para, y yo creo que eso va a ser también el bloque siguiente, cómo hacemos para poder unir las luchas, ¿no? Luchas que parecen disímiles, ¿no? ¿Cómo piensan? Mira, yo creo que hay una base muy importante para ir encontrando cosas en común y es la comunicación, ¿no? Es escucharnos y saber qué es lo que la otra persona está pensando de ese mismo problema que tenemos en común, ¿no? Y escucharnos, pero realmente escucharnos. Es decir, al escuchar, intentar entender qué es lo que la otra persona está planteando. Esa es una base, creo, muy importante. Pero además también el diálogo y esa comunicación creo que tiene que tener algunos rasgos pues como de respeto, ¿no? No me parece que la comunicación se da en un marco de estridencia o de ofensas, ¿no? Que muchas veces esa superioridad moral genera, ¿no? Sino que creo que tenemos que tener ciertas pues, características en la comunicación que estén dentro del deseo de escuchar, del respeto, de una comunicación asertiva, digamos, entre estos diversos sectores. En un mundo, además, que está regido por la política de la cancelación, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día las redes actúan a una velocidad y promueven esa lógica de la cancelación, ¿no? Que yo creo que está mucho marcando la forma del debate que conocemos hoy en día, ¿no? Porque hace unos años, pues, no te borraban del mapa tan fácilmente, ¿no? Hablando del borrado, de esta palabra que utilizan ahora algunas feministas para hablar de este terror, esta amenaza, ¿no? De que las mujeres nos están borrando con el les, por ejemplo, ¿no? Hablando concretamente. Entonces, bueno, no sé cómo ves esta época de las redes y esto cómo hacemos para utilizar esto que es tan bueno, que son los medios de comunicación, con esta época de las alianzas y de las cancelaciones. Yo creo que las redes lo cambiaron todo, las redes sociales, bueno, toda la tecnología de comunicación, toda esta revolución que estamos viviendo lo han cambiado todo. Las dinámicas de los mismos movimientos han cambiado, ¿no? Ya no son, ya no se deben estos movimientos, ya el poder de convocatoria ya no es a partir de las grandes organizaciones, sino que puede ser una sola persona, basta para llamar, para convocar y reunir a miles de gentes, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa, ya la acción directa también está ya más presente, ¿no? Ya no hay necesidad de construir grandes estructuras organizativas para accionar, para convertirte en sujeto político, ¿no? Sino ya desde las redes te permiten irrumpir en la escena pública, en la escena política, y eso lo ha cambiado todo. Y en ese sentido también se da cabida a toda esta reacción que ha provocado este cambio revolucionario. Para mí, el cambio que ha generado las mujeres, el movimiento feminista, es un cambio revolucionario, pero como a toda acción, diría la ley de física de Newton, ¿no? Corresponde una reacción. Y las redes sociales también dejan ver eso, esa gran reacción que ha habido en contra de los avances y del pensamiento feminista. Entonces yo creo que tenemos que estar más aliados ahora, sí, porque este es un reto, un nuevo reto. Yo creo que tenemos ahora, vamos a platicar de esto justamente, las alianzas, los retos. No se vayan, continuamos este maravilloso diálogo con Maru Chávez, Alejandro Brito. Muchas gracias y continuamos.
Continuamos con el tema Aliades del Feminismo en el marco de las mesas de diálogo Resonancias Feministas. Estábamos platicando aquí entre todas cómo hacer para dar este salto cualitativo y realmente hacer caer el patriarcado y este modelo también tan allegado al patriarcado que es este último periodo de 30 años del capitalismo neoliberal, del capitalismo financiero, que ha hiperprecarizado a las personas y ha promovido un individualismo del cual tenemos que salir para poder recuperar también la idea de comunidad, la idea de todos, ¿no? La idea del otro, la idea de la empatía, de la compasión, de la preocupación por el otro. Creo que yo francamente pienso que las feministas solas, por supuesto, no podemos dar ese salto y esa transformación. No es suficiente eso para arrastrar todo lo que se necesita transformar. Alejandro, ¿qué piensas de esto? Estoy de acuerdo contigo, sí. Yo creo que, como decía antes, ningún movimiento social puede avanzar por sí solo. Necesita aliados y aliades. Y yo creo que el feminismo lo entendió por ahí de la década de los 90, ¿no? Porque sus demandas de maternidad voluntaria, aborto libre y gratuito, no permearon en las primeras décadas en la sociedad, ¿no? Solo cuando empezaron a replantearse estratégicamente cómo hacerlas, cómo comunicarlas a la sociedad y cómo ir ganando lo posible, no el todo o nada, y sobre todo encontrar aliados en otros sectores, ¿no? En el sector de intelectuales, en el sector de la política, ¿no? En el sector incluso hasta de mujeres del PRI, ¿no? Se encontraron. Entonces, se replantearon esa estrategia política y es cuando se empezó a avanzar en el reconocimiento de los derechos, ¿no? Lo mismo pasó con el movimiento LGBTI+, ¿no? También en un momento dado nos cayó el 20 de que soles no podíamos, o solas, solos y soles no podíamos avanzar. Necesitábamos aliades, más allá también de los grupos feministas, ¿no? Y entonces, bueno, pues incidimos en los medios de comunicación. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Letra S y Maru también dijimos, no, tenemos que incidir en otros espacios. Nos fuimos a medios de comunicación, pero también a otros sectores, ¿no? Entonces yo creo que sí, el feminismo necesita ampliar estas alianzas con grupos, por ejemplo, de movimientos étnicos, ¿no? Lo hizo con el movimiento en los 80s, con el movimiento urbano popular, muchas feministas. Lo hizo en el movimiento sindicalista también. Muchas feministas lucharon por los derechos laborales, ¿no? Es una de las demandas más presentes todavía, ¿no? De la discriminación hacia las mujeres en el mundo laboral, ¿no? Y yo creo que se necesita plantear en muchos sectores, ¿no? Plantear los planteamientos feministas en todos estos sectores, ¿no? Yo creo que sí, se necesitan muchos aliados y me parece que priorizar esta lucha por la igualdad, ¿no? Por la igualdad en todos los sentidos, me parece que podría ser la demanda aglutinadora de todos, porque todos los movimientos tendríamos que tener un punto aglutinador. Y a mí me parece que es la lucha contra la desigualdad, ¿no? Desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad de género, desigualdad de trato, de cualquier índole, ¿no? Entonces me parece que el combate a la desigualdad debería de ser como la prioridad de todos estos movimientos sociales, ¿no? Sí, yo creo también que hay que como que aglutinar, efectivamente buscar una consigna que sea aglutinadora, sea la lucha por la igualdad, contra la desigualdad, contra la discriminación, por la libertad. Y además un tema importantísimo que volvemos a tocar en este bloque, que es el tema de los medios de comunicación y el cambio cultural, ¿no? Ahí tú, Maru, tienes mucho que contarnos. Sí, bueno, yo creo, yo coincido completamente con Alejandro, que el centro de todo esto es la lucha contra la desigualdad entre seres humanos, pero también incorporando otros habitantes de este planeta, porque a final de cuentas, pues estamos hablando de cómo vivir mejor, de cómo cuidar esta casa
que es el planeta Tierra y que incluye el medio ambiente, ¿no? La flora y la fauna y por supuesto, pues estas personas, estos seres humanos que podemos construir una narrativa sobre nuestra existencia acá. Y entonces, pues bueno, somos el centro, pues, de este debate, de esta discusión, de esta reflexión y la desigualdad construida desde el patriarcado, digo yo, pero que incluye eso, las etnias, las clases sociales, la edad, por ejemplo, exactamente. Sí, exacto. Yo creo que todas esas desigualdades son las que componen el patriarcado. Y lo que queremos deconstruir es el patriarcado. Dentro de un marco, como decía hace un rato, de diversas vías, ¿no? Que las personas, quienes estamos preocupadas por esto, ¿no? Que las feministas o el movimiento LGTBI+, incluso la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Los movimientos ambientalistas, los movimientos animalistas, en fin, tenemos que plantear esa transformación que si bien las feministas hemos tenido como la claridad y de poner al frente estas discusiones y de decir queremos transformar las relaciones hacia nosotras principalmente, pero también hay que mirar hacia afuera y hacia los otros movimientos. Entonces, creo que es un gran debate, no se resuelve en una década, no se resuelve en 2 décadas. Creo que hemos venido construyendo y efectivamente creo que hay resultados. Yo sí creo que ha habido una transformación muy, muy fuerte, muy importante en las últimas 3 décadas y además también hay que reconocer que las jóvenes, ¿no? Pero que esas jóvenes también crecieron ya en un ambiente en donde las feministas de antaño estaban planteando. Entonces ya crecieron con estas preguntas y estas reflexiones y han venido a movilizar. Bueno, ahora lo que acaba de pasar con la despenalización del aborto hasta las 24 semanas en Colombia, que de pronto así como que, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Pero que creo que es resultado de y es la región, ¿no? Una larga, exacto, y de una larga trayectoria. Y bueno, y sobre los medios de comunicación, creo que juegan un papel fundamental y que hay que transformar, porque son una plataforma, los medios de comunicación, para instaurar estas narrativas que hemos venido construyendo desde hace muchos años. Entonces, creo que eso es. Yo creo que también, bueno, has tocado muchos temas. Creo que efectivamente me parece que va a ser una buena manera de que vayamos cerrando, pensando en cerrar este momento, este rato de diálogo, pensando como si las alianzas tienen que ver también con cierta madurez del movimiento político, ¿no? Porque yo pienso en lo que estabas diciendo, Maru y Ale, que los grupos son reacios a juntarse cuando todavía tienen que resolver, ¿no? que defender y que salir a la luz y que defender una agenda muy específica que no está siendo tomada por nadie más. Entonces es comprensible, ¿no? O sea, dices, bueno, la agenda de las personas con discapacidad, pues tienen una agenda específica que tienen que defender, que solo la llevan ellas, ellos, ¿no? Pero cómo también la posibilidad de alianzas nos sitúa también en otro horizonte, ¿no? ¿Qué crees, Alejandro? Sí, yo creo que el subrayar demasiado
el actuar como tribus, ¿no? Sí. Como si fuéramos tribus que desconfiamos unas de otras, ¿no? Porque estás hablando de eso si este es mi tema. Tú, ¿por qué si estás hablando de las mujeres trans y si tú no entiendes, si tú eres hombre, ¿no? O por qué estás... todos esos resquemores me parece que obstaculizan y como dices tú, quizá pueda ser falta de madurez política, ¿no? Pero yo creo que también, por otro lado, la realidad nos está exigiendo que nos aliemos, nos está imponiendo que nos aliemos, ¿no? Porque los retos son enormes, ¿no? Los retos son mayúsculos y además, si tú, digamos, si tú quieres cabildear en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo tienes que hacer con personas que piensan diferente a ti, que personas que no son de tu género, personas que tienen otra creencia quizá, ¿no? Entonces, ahí tienes que elaborar estrategias que logren la empatía, ¿no? Con tu causa, ¿no? Y además pensar que tu causa no es tuya, no te pertenece así, sino que esa causa también está, digamos, unida a otras, ¿no? Que como decíamos ahora, ¿no? Hace rato en el otro bloque, que tiene que ver con la desigualdad que nos golpea a todos, ¿no? A todos nos golpea, ¿no? Entonces, yo creo que también la realidad nos está exigiendo un mayor grado de profesionalización. Eso también es cierto, eso es otra diferencia que yo veo de los activismos anteriores a los de ahora, ¿no? Necesitas desarrollar ya ciertas destrezas desde hacer un proyecto hasta cabildear en la Cámara, en las legislaturas, ¿no? Necesitas tener cierto conocimiento, incluso ahora hasta jurídico. En México no había cultura jurídica y ahora yo veo un cambio en eso. La defensa de los derechos humanos nos ha llevado a adquirir una cultura jurídica y eso ya es una exigencia de la realidad y eso lo estamos desarrollando tanto las mujeres en el feminismo como los activistas LGBTI+, ¿no? Entonces me parece y eso nos va a permitir ese corpus, digamos, de pensamiento, de estos herramientas, nos van a permitir también forjar puentes, ¿no? Forjar coincidencias, ¿no? Con nuestros aliados que pues están al lado del nuestro, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Este tema de lo que dicen las estrategias, ¿no? Y un poco estar abiertos también, ¿no? No porque el fin justifique el medio, sino porque hay estrategias, ¿no? Hay estrategias de convencimiento a ciertas personas o ciertas instituciones, luego la fuerza de las instituciones también, ¿no? O los medios, propiamente los medios de comunicación, cómo te acercas hacia eso, en qué lugar, desde qué posibilidad, ¿no? Yo creo que el desarrollo de las estrategias de convencimiento y de relación son básicas, ¿no, Maru? Sí, yo ahora justamente pensaba en que el feminismo se ha ido masificando. Creo que inició con núcleos muy pequeños, ¿no? Y hace 20 años llamábamos a una marcha, y Alejandro se debe de acordar, pero íbamos como... Llegábamos 30. 30 personas, 30 mujeres y hombres. Es decir, éramos grupos muy pequeños. Y ahora se ha ido masificando y esa masificación creo tiene que ver con varias cosas, pero una de ellas justamente son los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, bueno, ya ni tan nuevas, ¿verdad? De las tecnologías de la comunicación que han permitido el debate público y en ese sentido creo que es muy rico, a pesar de que hay inmensa cantidad de personas ahí interactuando y diciendo, y es como un gran barullo en las redes sociales, pero creo que tienen esa benevolencia, que es permitir
que se dé el debate, que se conozcan las ideas, que se intercambien, aunque a veces ese intercambio es un poco rudo, pero creo que eso es lo que ha permitido la masificación. ¿Puedo decir un ejemplo? Yo, en mi familia, por ejemplo, cuando hablábamos de política, antes solamente hablaban los hombres. Y ahora con Internet, con las redes sociales, mis hermanas, las mujeres de nuestra familia, están mucho más enteradas y participan y dicen y debaten. Ese es un ejemplo de cómo están influyendo, ¿no? Sí, no, es un tiempo diferente, ¿no? Yo tengo también alumnas, alumnes y alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas, y efectivamente es un cambio radical, ¿no? Yo entramos a clase el primer día y les hice una nube de estas de palabras, y la palabra que apareció en el centro como la más importante era interseccionalidad. Claro. Era inimaginable hace 10 años, ¿no? Otro aporte del feminismo, la interseccionalidad. Sí, pero tan poderosa, ¿no? Sí. Bueno, tienen 30 segundos para cerrar con una pequeña frase y 30 segundos para cerrar con una frase. Alejandro. Eso es lo más difícil. Tu lema. No, pues yo creo que hay que respetar la libertad ahora sí que, como dice el clásico, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, y me parece que se puede aplicar también en estas situaciones en el género, ¿no? Maru. Yo creo que el feminismo es una idea y una praxis para transformar las relaciones entre los seres humanos y los seres que habitamos este planeta, y que se tiene que dar dentro del marco de el respeto al derecho ajeno es la paz. Qué bonito terminar con Benito Juárez. Agradecemos entonces al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por este espacio. Gracias, Maru Chávez. Gracias, Alejandro Brito, por su participación. Soy Marta Ferreira y fue un gusto compartir con ustedes esta conversación. Hasta la próxima.